Bien, buenas noches, doctor Cristian. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a conversar un rato acerca del tema que ya habíamos comentado, ¿no? Sobre la pregunta de investigación. Les voy a ir pasando unas láminas, unas imágenes con las cuales decirles que el tema me parece personalmente muy importante, que hemos trabajado con estudiantes de licenciatura, con estudiantes de maestría, y cuando nos metemos al trabajo de la elaboración de los proyectos de investigación, algo que hemos encontrado siempre es como la dificultad, podríamos decir, para plantear preguntas de investigación. Y sí nos llama la atención este problema de las preguntas de investigación porque en mi caso, y yo creo que así lo consideran muchos profesores también, la pregunta de investigación es como la cuestión medular de todo proyecto. Por tanto, la pregunta de investigación tiene que estar bien planteada, tiene que ser una pregunta relevante, ¿no? Una pregunta que detone y que guíe todo el proceso de investigación. Entonces de ahí que en lo personal me parece importante tratar ese tema con los estudiantes desde el principio. O sea, desde que estamos ya planteando la idea de un proyecto de investigación, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras preguntas, ¿no? Y es en ese sentido que vamos a ir conversando. Los temas que aquí vamos a ir planteando son pues los siguientes. Iniciar sobre qué son las preguntas de investigación. Me parece que eso es bastante interesante. Luego, implicaciones teóricas, o sea, el carácter reflexivo de la elaboración de las preguntas, los requerimientos metodológicos para, en todo caso, llegar a preguntas relevantes, y el sentido praxeológico, es decir, la orientación que finalmente es la función de la pregunta de investigación, ¿no? Entonces serían esos como los cuatro grandes temas que vamos a ir desarrollando, y pues obviamente en el proceso iremos como articulando ambas temáticas, es decir, no hay un apartado específico para cada uno de ellos, pero están presentes en toda la exposición que haremos, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar con esta pregunta que es básica, ¿no? ¿Qué son las preguntas de investigación? Encontramos que dentro de la etimología tenemos que definir primero investigación, o sea, parte de investigar, ¿no? Investigar, pues, etimológicamente, quiere decir seguir las huellas de un problema, ir tras el vestigio, por eso es investigar, ¿no? In, dentro, sobre, y vestigar, de vestigio, de vestigium. Eso nos lleva más o menos a pensar que investigar es entonces seguir las huellas de algo, de un problema, ¿no? Entonces, no existe, digo acá que no existe una diferencia esencial entre los problemas de la vida diaria y los de la investigación. Es decir, podemos encontrar un sinfín de problemas. En la vida cotidiana nos encontramos constantemente con diferentes situaciones que requieren nuestra atención, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un problema que todos estamos viviendo, y a partir de ahí pongo los ejemplos de algunas preguntas que vamos a plantear. Por ejemplo, de forma cotidiana, dentro de esta situación que estamos viviendo de la pandemia, podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hacen las familias para obtener sus alimentos durante este encierro? Esa sería una pregunta pues que hace referencia a la cotidianidad, es decir, satisfacer las necesidades de alimentos y todo, y podríamos preguntarnos qué hacen las familias para obtener su alimento. Sin embargo, esta no es una pregunta científica, simplemente es una pregunta que parte de la necesidad que tenemos. Ahora, si queremos irnos ya a un trabajo de investigación, podríamos plantear otra pregunta, como ¿qué efectos tiene el encierro en las relaciones familiares? Y ahí estaremos centrando ya nuestra atención no en una cuestión
aunque sí cotidiana, porque tiene que ver con el problema que estamos viviendo, pero no tanto de satisfacción de necesidades básicas, sino de comprensión del tipo de relaciones que se están construyendo o se están derivando de toda esta situación de encierro que estamos viviendo, ¿no? Bien, entonces, la otra pregunta que aquí pongo también como detonante es la siguiente, ¿no? ¿Qué son las preguntas de investigación? Entonces, seguimos preguntándonos sobre eso. Un primer acercamiento lo planteo de esta manera, ¿no? Las preguntas de investigación son formulaciones interrogativas elaboradas a partir de la curiosidad o el asombro que causan los vestigios de una situación o hecho. Entonces, esa es una pregunta, así definiríamos de manera, digamos, clara, sencilla, lo que es una pregunta de investigación, ¿no? Vamos a tomar en cuenta aquí algo muy importante, ¿no? Son formulaciones interrogativas elaboradas a partir de la curiosidad o el asombro. ¿Esto qué quiere decir? Que el punto de partida entonces para formularnos una pregunta de investigación es la curiosidad, el asombro, decía, ¿no? Ya Aristóteles lo decía de esa forma, ¿no? La filosofía nace del asombro. Es decir, todo interés por conocer tiene que ver con aquella actitud, ¿no? De ver la realidad, ver los hechos que suceden, pero no verlos como normales, como de sentido común, sino más bien como aquello que nos interpela, ¿no? A interrogar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué sucede esto y no otro? ¿Por qué se dice esto y no se dice otro? Es decir, cada hecho cotidiano, si lo llevamos lo vemos, lo observamos con una actitud de asombro, nos va a detonar un sinfín de preguntas, ¿no? Entonces, el primer paso en el planteamiento de preguntas tiene que ver con abrir los ojos ante el carácter esencialmente problemático de la realidad. O sea, la realidad, toda la realidad, aquello que con la cual entramos en contacto todos los días, son escenarios que nos invita a hacernos preguntas, ¿sí? Digo, siempre y cuando tengamos esta actitud de asombro, ¿no? Sin embargo, sabemos que de pronto el asombro, aun cuando sea una actitud que prácticamente es innata, los niños desde pequeños siempre se preguntan por todo, pareciera ser que esa actitud de asombrarnos ante la realidad se va perdiendo conforme vamos siendo adultos, ¿no? Vamos perdiendo esa capacidad de asombrarnos, y cuando empezamos a ver todo como dentro de la normalidad, pareciera que nada extraño sucede, y por tanto ya no nos preguntamos de nada, ¿no? Entonces, de acuerdo a este primer planteamiento, diríamos entonces que el punto de partida es abrir los ojos ante el carácter esencialmente problemático de la realidad, ¿no? Bien, pero vamos a ver que aquí les planteo esto, ¿no? Del asombro a la formulación del problema. El asombro por sí solo no basta, es decir, el asombro es importante, que tengamos esta capacidad de asombro, esta capacidad de asombrarnos ante lo que pasa, pero por sí solo no basta, ¿no? Hay que precisar los problemas y formular las preguntas respectivas. Sí, de pronto nos puede asombrar todo, pero luego, ¿qué digo? ¿Cómo pregunto? ¿O qué pregunto? Ese es el problema de pronto, ¿no? ¿Qué vamos a preguntar y cómo vamos a preguntar? Solo mediante la búsqueda de solución a los problemas, el asombro se transforma en conocimiento. Es decir, vemos una realidad que nos causa curiosidad, que nos causa asombro, queremos conocerla, pero tenemos que formular metodológicamente un problema que nos permita entonces entender esta realidad que nos está interpelando, ¿no? Entonces, lo importante aquí es identificar el problema y plantear la pregunta correspondiente.
Pues eso es el problema, ¿no? Plantear primero el problema y luego formular la pregunta que corresponda, ¿no? Pues eso no es una cuestión sencilla de hecho, ¿no? Es una cuestión que requiere de más adelante lo vamos a ver, requiere precisamente de una capacidad creativa, dice Einstein, ¿no? Einstein nos decía, hacer nuevas preguntas o considerar anteriores desde otro punto de vista requiere creatividad. Pero también por ahí decíamos que la creatividad no es algo innato, puede ser innato en algunas personas que de pronto desde pequeños o dentro de su proceso de formación va mostrando cierta capacidad creativa, pero todos podemos desarrollar esa creatividad a partir de meternos, ¿no? En lo que nos interesa, ¿no? De estudiar eso que nos interesa. Bien, entonces vamos, la creatividad no es algo que se pueda encajonar en modelos, ¿no? Sin embargo, aquí estamos, voy a platicar sobre 4 pasos que nos podrían ayudar en el planteamiento de nuestras preguntas. El primer punto es tener el hábito del por qué. ¿Sí? Tener el hábito del por qué, eso es lo que nos plantea este primer punto, ¿no? Es lo que les decía hace rato, de pronto los pequeños, los niños, sí tienen este hábito del por qué, siempre se andan preguntando por qué pasa esto, por qué sucede esto, ¿no? Pero a medida que nosotros nos hacemos adultos, se nos mata esa curiosidad y dejamos dejamos de tener en nuestra habla cotidiana, podríamos decir, en nuestras conversaciones, estos porqués. O sea, dejamos pasar todo y por tanto vamos perdiendo esta capacidad de preguntar. Entonces hay que tener el hábito del porqué, ¿no? Bueno, eso pasó ha pasado, ¿no? Con los que han descubierto leyes físicas, fórmulas, grandes avances de la ciencia, siempre hubo un porqué antes. Siempre se planteó una pregunta, ¿por qué sucede esto o por qué no sucede eso, ¿no? Bueno, después de tener como punto de partida tener el hábito del por qué, tenemos que ir a la exploración del tema. Si nos interesa, si nos hacemos preguntas obviamente sobre un tema en particular, por ejemplo, los que somos educadores, profesores, bueno, nos interesa el tema de la educación, obviamente, ¿no? Los que estamos en formación docente, nos interesa el tema de la formación docente. Bueno, la educación como un campo amplio tiene también sus temas particulares, ¿no? Pues la educación básica, media, superior. Entonces, dependiendo en qué área de la educación estemos, vamos a tener como campos disciplinares o específicos que van a guiar nuestro interés. Entonces, una vez que definimos cuál es el tema que nos interesa, pues empezamos a explorar ese tema, ¿no? Empezamos a investigar sobre ese tema. O sea, la investigación empieza antes, mucho antes, pues vamos a ver, ¿no? Mucho antes de empezar a plantear preguntas. O sea, tenemos que revisar bibliografía, literatura que tengan que ver con el tema, tenemos que analizar hechos, buscar datos, ¿no? Entonces, eso es explorar el tema, ¿no? Entonces, después de la exploración del tema, el punto 3 es la identificación del problema, ¿no? Entonces, ya tenemos el tema definido, por ejemplo, si es, la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Como un tema. Pero ahora hay que definir el problema exactamente, ¿no? ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos que revisar? Y vamos a verlo más adelante esto. Luego, pues el punto 4 nos dice que viene ya la formulación de la pregunta. Entonces, se dan cuenta, las preguntas no surgen de forma espontánea. A veces queremos, algunos estudiantes quieren desde el primer momento, cuando ya están planteando un proyecto de investigación, piensan que la pregunta de investigación va a salir así como de manera espontánea, ¿no? Y como por arte de magia, de pronto decir, es que aquí está mi pregunta. Y luego si le preguntamos, ¿qué sabe acerca de lo que está preguntando? Pues no sabe nada, ¿no? Entonces, cuando se llega a formular la pregunta es porque ya se tiene una información previa, se tiene ya un bagaje amplio, se ha investigado sobre el tema, por tanto mi pregunta se va a formular ya
con cierto bagaje teórico también, no solamente experiencial o empírico, sino también ya hay un bagaje teórico antes de. Entonces, de esto deriva entonces una pregunta pues, ya bien formulada, ¿no? Bien, entonces, estos 4 pasos lo podemos recordar. Primero, tener el hábito del por qué. Luego, irnos a indagar y a recuperar información sobre el tema que nos interesa. Luego, identificar el problema y luego plantear la pregunta. Bien, entonces, ¿pero qué es un problema de investigación? Pues esto es algo que también de pronto se nos asalta esta duda, ¿no? ¿Qué es un problema de investigación? En el sentido común solemos llamar problemas a las dificultades o conflictos que observamos o vivimos. Siempre la palabra problema hace referencia a una dificultad, ¿no? A un conflicto. Sin embargo, se nos cortó por ahí, bueno. Queremos traer esta concepción cotidiana al campo de la investigación y de ahí nos empiezan a salir problemas demasiado de sentido común. Y por ejemplo, los que estamos en la escuela primaria, preescolar, o bueno, los maestros que estamos frente a grupo, en cualquier aula que sea, empezamos a poner ya los problemas directamente relacionados con que tal estudiante tiene dificultades para aprender, o que estos contenidos son más difíciles, bueno, y empezamos a mencionar ahí. Y si no vemos eso, si no encontramos esto como problema, entonces se nos dificulta y empezamos a decir, es que no tengo problemas. Es que no hay problemas para investigar, o es que en mi área no identifico ningún problema, porque lo que queremos es encontrar esas dificultades, conflictos, ¿no? Entre las relaciones o entre el proceso. Bien, entonces se trata entonces de trascender esa idea de problema desde sentido común e irnos a conceptualizarlo de otra forma, ¿no? Entonces, un primer acercamiento aquí lo tomo de Kerling. Él dice, un problema es una interrogante que inquiere sobre la forma en que están relacionados ciertos hechos o variables. Ese es un problema, un interrogante, una pregunta que está cuestionando sobre ciertas relaciones que se dan entre hechos, ¿no? También podemos decir que es un problema es un asunto que requiere ser explicado, comprendido, comparado o atendido. Este es un complemento que le estoy haciendo, ¿no? Entonces, por ello a la pregunta de investigación también se le conoce como formulación del problema. A veces confundimos estas dos denominaciones, ¿no? Formulación de problema y planteamiento de problema. Y algunos cuando le pedimos plantea tu problema, hacen una pregunta. Y eso no es, ¿no? Una pregunta es la formulación del problema. Y el planteamiento de problema es la descripción de todos estos hechos o variables que dan cuenta de por qué estamos considerando tal o cual tema de investigación, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Pero sí el problema es formulado finalmente en una pregunta de investigación. Bien, para plantearnos preguntas, aquí vamos a hacer dos advertencias. Primero, evite plantear preguntas cuya respuesta sea un simple sí o no. Y a veces hay preguntas que encontramos en algunos proyectos que las lees y dicen, a ver, la respuesta aquí puede ser sí o no. Y si dices sí, ya acabó la investigación, o dices no, ya acabó la investigación, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy poniendo dos ejemplos. Una, ¿afecta el encierro a las relaciones familiares? O sea, refiriéndonos a este encierro que estamos teniendo ahora, pues podemos decir si afecta o no afecta. Entonces, en ese sentido, esa pregunta no sería una pregunta de investigación. Pero si digo, ¿qué efectos tiene el encierro en las relaciones familiares? Entonces ya me estoy acercando a una pregunta que puede detonar todo un proceso de investigación. En una ocasión, un compañero igual me planteaba en su proyecto una pregunta que decía, mi pregunta de investigación es, ¿cuál es el índice de aprobación de los alumnos de la escuela fulana de tal? Y le digo, pues esa pregunta, vete y checa los archivos de la escuela y sacas ahí las calificaciones de los alumnos y en media hora terminó tu investigación, ¿no? Solo quería sacar el índice
de aprobación de los alumnos. Entonces, ese tipo de preguntas pues no son relevantes, ¿no? Entonces tenemos que buscar otro tipo de preguntas. Otro problema que aquí estoy planteando también a la hora de formular preguntas es esta. Evitar plantear preguntas sobre estados futuros. ¿Por qué? Pues porque no podemos adelantarnos a cosas que vienen. Por ejemplo, esta que dice aquí. ¿Qué efectos tendrá esta crisis de salud sobre la economía durante el próximo año? ¿Cómo podríamos hacer una investigación que nos arroje datos hacia el próximo año? Tal vez habría tendencias, tal vez los economistas sepan un poco de esto y puedan marcar a partir de las variables que están sucediendo, marcar ciertas tendencias y tal vez anticiparse, pero sería, pues, es una investigación no relevante o posible dentro del momento. Si lo planteáramos de otra manera, como qué efectos tendrá sobre la economía local en el corto plazo la crisis de salud, esa podría ser ya otra fórmula, otra pregunta, ¿no? O sea, nos podría acercar un poco más a lo local, ser más concreto y plantear un periodo más breve, ¿no?, en el que nosotros podamos ir dándole seguimiento a las evidencias que estamos encontrando y poder definir en el corto plazo el resultado de la investigación, ¿no? Entonces, estas son dos advertencias. No plantee preguntas que se respondan con un sí o no plantee preguntas que hagan referencia a condiciones futuras. Pues no somos clarividentes, pues, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Bueno, aquí hay un esquema que les quiero mostrar. Este esquemita está, no sé si se alcanza a ver, está tomado de un texto que se llama El Problema de Investigación de Gerardo Baus. Él marca ahí como un diagrama de flujo sobre cuál sería el camino a seguir para ir planteando un problema, ¿no? Bueno, él pone como punto de partida revisar la bibliografía, consultar a expertos y estar interesado en la investigación. O sea, eso es básico, ¿no? O sea, primero tengo que plantear un interés, es decir, me interesa investigar esto, ¿no? Más, no sé si, bueno, más adelante podríamos comenzar esto, pero de una vez creo que es importante decirlo, ¿no? O sea, la investigación finalmente es una pasión también, ¿no? Es decir, tengo que sentirse identificado e interesado por lo que quiero conocer, ¿no? Entonces, muchos proyectos se quedan ahí, incluso si hablamos de estudiantes, por ejemplo, se quedan ahí los proyectos no concluidos debido a que el estudiante perdió el interés y no quiere saber nada ya y lo deja tirado, ¿no? Entonces, una primera condición es estar interesado en lo que vamos a hacer. Consultar a expertos y revisar bibliografía. Punto de partida, ¿no? Luego, después de todo eso, seleccionamos el tema. Dice, seleccionamos el tema y después de la selección del tema, nos hacemos una pregunta. ¿Estás seguro que es el tema que quiere investigar? Bien, si decimos que sí, pues nos vamos directamente a realizar ya una primera versión del planteamiento del problema, una primera versión de las preguntas. Y si decimos que pues no estamos muy seguros, entonces nos vamos otra vez a seguir revisando y seguir consultando a expertos y leyendo otros libros. Y si aquí ya estamos preparados, nos vamos otra vez al planteamiento. Y si no estamos preparados, regresamos otra vez a definir el tema. O sea, ¿cuál es el tema que realmente queremos estudiar, ¿no? Bien, entonces una vez que hayamos llegado hasta aquí, que es ya realizar una primera versión del planteamiento del problema, se tiene que regresar otra vez a consultar a los expertos, mostrar lo que estoy haciendo, y reformularlo y volver a regresar y queda ya un planteamiento en versión definitiva. Este es más o menos lo que él está proponiendo. Yo ahorita les voy a dar otra propuesta que yo he venido construyendo también, ¿no? Bueno, en este caso, yo estoy partiendo de lo que conocemos como proyecto de investigación, ¿no? Un proyecto de investigación tiene, digamos que de manera general o frecuentemente, estos 10 puntos, ¿no?
tiene que haber un planteamiento de problema, punto número 1, punto número 2, preguntas de investigación, punto número 3, objetivos, 4, justificación de la investigación, 5, revisión teórica, 6, aspecto metodológico, 7, un capitulario tentativo, 8, un cronograma, 9, los recursos que se van a utilizar y 10, las referencias bibliográficas. Serían casi grosso modo los 10 puntos que más se consideran en un proyecto de investigación. Obviamente, primero el tema, ¿verdad? Definimos el tema y de este tema se desglosan todos estos apartados del proyecto. Ahora, normalmente nosotros veríamos que así como está aquí construido del 1 al 10, seguramente es sería la forma que lo iríamos haciendo, ¿no? O sea, a ver, punto número 1, primero voy a plantear mi problema. 2, ahora tengo que hacer preguntas. Ahora tengo que hacer objetivos. Como si este orden que aparece aquí en el proyecto, supusiera ya que es el orden en que se va construyendo. Yo sostengo que no es así. Ese es el orden en el que se presenta el documento. Sin embargo, en la construcción tendría este otro orden que aquí lo estoy proponiendo en su lado derecho, ¿no? Entonces ahí estoy proponiendo que punto número 1 es la revisión empírica, teórica. Empezamos con eso, con la revisión empírica teórica del problema que queremos estudiar, ¿no? Punto número 2, después de esta revisión empírica y teórica, entonces empezamos ya a definir el tema. Entonces ya podemos más o menos nombrar el tema, ¿no? Punto número 3, a elaborar preguntas de investigación. Punto número 4, plantear los objetivos o formular los objetivos. Los objetivos se formulan a partir de las preguntas de investigación. Punto número 5, hacemos el planteamiento del problema. ¿Se dan cuenta? Después de 4.5, llegamos al planteamiento del problema. Punto número 6, justificamos la investigación. Punto número 7, podemos elaborar ya un capitulario tentativo, porque ya nuestros objetivos nos dicen más o menos qué es lo que queremos hacer. Entonces ya puede derivarse de ahí un capitulario tentativo del informe. Punto número 8, definimos la metodología. Y punto número 9, hacemos un cronograma de trabajo. Y 10, consideramos los recursos. Y ya lo que viene a referencia bibliográfica es a lo que de todo modo se va construyendo en el proceso. Entonces, se dan cuenta, lo que estoy planteando es que consideremos que no es el orden en el que se presenta un documento, en ese mismo orden se construye. La construcción implica un proceso distinto, ¿no? Un proceso de ir y venir, ¿no? De revisar bibliografía, regresar a construir, a definir las preguntas, volver a regresar, definir objetivos, y entonces se va construyendo de manera más, digamos que dinámica entre un punto y otro. O sea, no hay un orden lineal para la construcción del documento. Porque esta construcción lineal, si lo hacemos como se presenta en el proyecto, nos va a dificultar demasiado porque queremos empezar con el planteamiento del problema cuando ni siquiera hemos revisado documentos o datos que tengan que ver con el problema que quiero y ni siquiera tengo preguntas, ¿no? Porque, no sé si se dan cuenta, pero en los proyectos de investigación, después del planteamiento del problema, terminamos formulando las preguntas. Y como está en ese orden, pues entonces los que construimos, que queremos construir un proyecto, pensamos que, bueno, sí planteó su problema y por último hizo sus preguntas. Pero no es así. Primero tuvimos que haber formulado preguntas y después de la formulación de preguntas podemos entonces construir un planteamiento mucho más, para que quede mucho más coherente. Y después lo vamos a ver, quizás hoy no nos dé tiempo, pero tal vez en otra entrega que hagamos, otra oportunidad que nos dé ahí el doctor Camacho, vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Bien, entonces, si regresamos a lo que estoy planteando, sería esta cuestión circular, ¿no? Se dan cuenta de lo que ya les dije. Primero empezamos con la revisión empírico-teórica para definir el tema, luego hacemos nuestras preguntas, formulamos nuestros objetivos, construimos nuestro planteamiento del problema, hacemos la justificación de la investigación, podemos construir un capitulario tentativo, diseñamos nuestra metodología y nos vamos a hacer nuestro cronograma.
Bueno, si se dan cuenta, entonces, yo he visto también que en algunos casos hay incluso compañeros que quieren plantear una investigación y casi de entrada ya dicen, yo voy a hacer una investigación y voy a hacer etnografía, o voy a hacer investigación-acción, o voy a hacer etnometodología o estudio de caso. O sea, todavía ni siquiera están definidas las preguntas, mucho menos un planteamiento de problema, y ya a priori están decidiendo una metodología. Pues yo considero que la metodología tendría que estar, yo lo estoy mandando aquí hasta el paso número 8. Cuando ya tengamos claro todo el planteamiento y todas las preguntas y todos nuestros objetivos, ya podemos decir, a ver, entonces esta investigación puede hacerse desde este enfoque metodológico, ¿no? Pero ya después de haber hecho todo este recorrido. Bien, vamos a hacer aquí un ejercicio, bueno, les voy a mostrar más bien un ejercicio creo que si tenemos tiempo, de planteamiento de preguntas, ¿no? Vemos, en mi caso yo estoy proponiendo esto. ¿Cómo vamos a formular las preguntas de investigación? Estoy proponiendo lo siguiente. Tenemos primero un campo problemático porque todavía no hay un tema definido. Entonces, dentro de este campo problemático vamos a empezar a trabajar. Y la idea es que podamos considerar este campo problemático con 4 aspectos. Y a partir de ahí tenemos que formular una pregunta por cada aspecto. Entonces, ¿cuáles son esos 4 aspectos? Yo estoy poniendo el aspecto empírico del campo, el aspecto teórico, el aspecto metodológico y el aspecto praxeológico. Entonces, si yo veo el campo dentro de estos 4 aspectos o dimensiones, también podríamos llamarle, entonces planteamos una pregunta desde el aspecto empírico y acá nos podemos preguntar sobre lo que pueden captar nuestros sentidos, principalmente la observación y la escucha. En el caso de las ciencias sociales, si estuviéramos hablando de ciencias naturales o en otros, yo creo que también entra en juego otros sentidos como el olfato, como el gusto, ¿no? Pero en el caso de las ciencias sociales estamos muy apegados a la observación y a la escucha para poder captar las realidades, la realidad que tenemos, ¿no? Bien, luego nos vamos al campo, al aspecto teórico. Y aquí nos podemos hacer preguntas sobre los enfoques y perspectivas estudiadas o planteadas. Hablamos aquí de un corpus teórico conceptual del campo que estamos eligiendo, ¿no? Nos vamos a la dimensión metodológica y aquí nos podemos preguntar sobre qué procesos subyacen al hecho que estamos estudiando. Entonces podemos hablar aquí de lo que sucede, cómo sucede, ¿no? Luego, finalmente, el aspecto praxeológico, nos vamos a preguntar acá sobre lo que puede hacerse para atender el problema. Es decir, aquí ya estamos hablando de acciones que podrían desarrollarse. Bien, entonces acá hago un ejercicio que les voy a plantear. Si partiéramos de un campo, llamando campo problemático, los comportamientos sociales durante la cuarentena y su efecto en la convivencia familiar, entonces podemos poner ese campo al centro. Todavía no está definido bien el tema, tenemos que empezarnos a hacer preguntas. Y yo estoy planteando que la primera pregunta podría ser, por ejemplo, ¿qué comportamientos sociales se observan en las familias de la periferia de San Cristóbal de las Casas durante la cuarentena impuesta por la crisis de salud? Estamos hablando, definiendo de una vez un campo problemático en un contexto específico, ¿no? Pensando en que podríamos desarrollar este proyecto acá en San Cristóbal, ¿no? Bien, dentro de la cuestión teórica podríamos preguntarnos ¿qué criterios existen para tipificar los distintos comportamientos de las familias de la periferia de San Cristóbal de las Casas durante la cuarentena impuesta por la crisis de salud? Entonces, si queremos tipificar estos comportamientos, obviamente tenemos que referirnos a ciertos enfoques teóricos que ya han sido trabajados y que estudian la conducta de los seres humanos, ¿no? No sé, tal vez igual Foucault puede apoyarnos, no sé, otro sociólogo, ¿no? Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Bueno, y obviamente aparte los especialistas en ciencias de la conducta. Metodológico.
cómo afectan los comportamientos observados en las familias de la periferia de San Cristóbal de las Casas durante su cuarentena impuesta por la crisis. Y por último, ¿qué acciones pueden implementarse para mitigar los efectos negativos y favorecer la convivencia armónica en las familias durante esta cuarentena impuesta por la crisis de salud? Bien, entonces, si se dan cuenta, la propuesta ahí es esa, ¿no? Planteamos un campo problemático determinado, todavía no es un tema definido, y ese campo problemático lo empezamos a cuestionar desde 4 aspectos, desde 4 dimensiones, haciendo preguntas específicas, ¿no? Normalmente he visto trabajos que, aún sin plantear claramente esta perspectiva, sí aparecen 3 preguntas o 4 preguntas definidas, ¿no? Pero también he visto algunos trabajos donde hay... Bien, he visto trabajos también que aun cuando haya 3 o 4 preguntas, no pasan del aspecto empírico. O sea, todas las preguntas cuestionan la parte empírica y por tanto esos trabajos se quedan ahí en la cuestión empírica y pueden ser trabajos como muy descriptivos, ¿no? de lo que está sucediendo. Porque igual estos cuatro aspectos también nos puede ir definiendo el tipo de investigación que vamos a desarrollar, ¿no? Descriptiva, explicativa, comparativa, correlacional, ¿no? De investigación-acción, dependiendo de cuál de las 4 preguntas queremos que sea la rectora, ¿sí? ¿Cuál de estas 4 preguntas elegimos nosotros para que sea la que esté presente entre toda la investigación? Y las otras 3 preguntas son las que van dando como el cuerpo completo, ¿no? Para abordar la complejidad de esta realidad que queremos estudiar, ¿no? Entonces, el planteamiento es que, bueno, ya decíamos que a partir de la formulación de las preguntas, una vez establecida estas de manera clara, precisa, relevante, interesante, ¿no? Novedosa, a partir de ahí se formulan los objetivos, ¿no? Entonces, yo voy a mostrarles ahí cómo hay 4, de estas 4 preguntas, construimos 4 objetivos. Y si se dan cuenta, son las mismas preguntas, solamente en alguna le pusimos un verbo, le agregamos una palabrita más y ya es el objetivo, ¿no? Las palabras que están en rojo son las que fueron agregadas a la pregunta anterior. Obviamente le quitamos los signos de interrogación y quedan automáticamente formulados los objetivos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por eso la idea de pensar en la pregunta como lo más importante del proceso de investigación. Porque una vez que la pregunta ya la tenemos clara, bien formulada, esa va a dar pie a tener objetivos bien formulados y coherentes. Después vamos a ver que toda la revisión teórica, conceptual que vamos a realizar durante el proyecto de investigación tiene que estar en función de los principales conceptos o precategorías que están establecidas en los objetivos. Entonces ya no nos perdemos, o sea, no podemos ya porque de pronto hay este tipo de trabajos, ¿no? Demasiado libres, y bueno, hacemos aquí como la aclaración, ¿no? Que esta charla es precisamente para estudiantes que están empezando a formar en la investigación y por tanto hacer que hagan un proyecto demasiado libre les va a costar muchísimo más tiempo. No digo que no puedan hacerlo, pero les llevará mucho más tiempo concluirlo. Obviamente para un investigador experimentado eso quizá no sea ningún problema y puede trabajar de manera más libre e ir reconstruyendo sus objetivos y su marco teórico, o si es que existe un marco teórico o no, durante todo el proceso. Entonces acá lo que yo digo es que si ayudamos al estudiante a que tenga preguntas bien claras, estas mismas darán pie a los objetivos y los objetivos contienen ya las precategorías o los conceptos principales que serán estudiados y serán investigados tanto en la literatura, o sea en la revisión teórica, como en los datos empíricos, ¿no? Para ir estableciendo la relación de una vez desde el principio entre lo que vayamos encontrando en el campo y lo que hayamos encontrado también en la revisión teórica, ¿no? Bien, entonces
esa es la relevancia que tiene esto de plantear unas preguntas coherentes, relevantes, y estas mismas convertirlas en objetivos posteriormente, ¿no? Bueno, lo otro es pensar después en la formulación en el planteamiento del problema. O sea, hasta aquí con las preguntas diríamos que queda formulado el problema. Pero ahora hay que hacer el planteamiento del problema. Y aquí yo digo que el planteamiento del problema es la principal dificultad para quien se inicia el proceso de investigación. Sí, muchos han dicho es que el problema es cómo plantear el problema. Entonces, yo quiero a partir de este ejercicio que les mostré, de estos 4 aspectos de un campo problemático, podemos ir definiendo posteriormente cómo planteamos el problema a partir ya teniendo formuladas las preguntas. O sea, es un ejercicio inverso que hacemos. Planteamos las preguntas y después de las preguntas planteamos el problema, ¿no? Y también después de formular los objetivos, construimos la justificación de la investigación, ¿no? Entonces, pero esto yo creo que puede ser tema de otra charla, ¿no? Por el momento ya nos hemos, pues ahí, pasado algunos minutos. En otra ocasión, quizá podemos convertir o podemos compartir qué sigue después, ¿no? Sería la siguiente charla, tal vez, planteamiento del problema y justificación de la investigación. Bien, muchas gracias a los que estuvieron por ahí. Espero que sea de interés para todos. Me voy a quedar después quizás leyendo sus comentarios y tomarlos en cuenta para siguientes pláticas que tengamos, ¿no? Gracias, doctor Camacho, y aquí estamos para seguir compartiendo.